Yo sé que seguir girando a cuenta de los casos que estamos viviendo judicialmente es monótono. Es monótono, complejo, que uno se reitere y todo el cuento. Pero han pasado cosas y hace tiempo que no te teníamos acá. Al igual que a Genaro y ni hablar de Diana. Estaba en gira Diana. Sí. Quiero tu estado de situación con respecto a lo que está pasando en tribunales y con los casos que estamos viviendo, y fundamentalmente con lo que se ha estado discutiendo en el último tiempo. Por ejemplo, el caso del presidente, que sea más importante que la denuncia en sí misma, la manera de acceder a la denuncia o cosas por el estilo. ¿Qué es lo que más te ha llamado la atención en los últimos días en términos judiciales? A ver, en términos judiciales, como desde lo técnico, me sigue llamando la atención la filtración. Yo creo que eso sigue siendo, por lo menos para mi mundo jurídico, incomprensible. O sea, ¿cómo, a quién se le está filtrando todo y cómo? Pero o sea, no ¿cómo todo, Leslie. No todo, Leslie. Como que se filtra algunas cosas nomás. Bueno, pero podemos ver videos que deberíamos no poder ver o no conocer, relatos de denuncias que no deberíamos tampoco conocer. O sea, es una cosa bien irresponsable que yo creo que no se ha pesado todavía el impacto que va a tener en la sociedad, en tanto el descrédito del Poder Judicial, de las instituciones, que ya es grave, esto puede ser aún peor, y el fomentar el morbo también, de querer saber detalles, digamos, sabrosos de delitos, porque siempre estamos frente a delitos. Entonces, eso me parece desde lo jurídico propiamente tal, que no sé, que requiere que algo, a una autocrítica o a que alguien interpele al fiscal nacional o a alguien por esto. Y desde la arista desde otras aristas, incluso política, me llama la atención cómo lamentablemente siento yo en mi generación no sabe abordar este tipo de conflictos. Creo que no se pudo abordar correctamente desde Palacio. Vimos, a mí me llamó mucha atención, perdón que lo diga así, pero me llamó mucha atención la serie de como declaraciones de parlamentarios asociados a los casos que se están investigando. Y siempre desde la perspectiva muy egocéntrica. A mí también me pasó, oye, yo ojo conmigo, ojo con mi caso, ojo que yo también soy víctima. Una cosa que yo encontré que era como... de verdad me parece que no es prudente, además. No. Tú, desde el punto de vista judicial, también estás indignado con la declaración de la ministra Vallejo, ¿no? Por la desprolijidad. O sea, de que fue desprolija, no estoy indignado, ¿para qué lo voy a hacer esto? No me enoja. Tú estás tanto, indignado, Aldo, con las cosas, ¿no? Pero no, yo creo, me estoy indignado. No, lo que pasa yo es que estoy indignada. desde el punto de vista de los abogados... Pero sí me parece preocupante, insisto, el abordaje que le da el Palacio en todas las carteras, no solo la vocería, en todas las carteras, a casos que son complejos y que me parece que son bien de manual para ustedes como en términos comunicacionales. Yo imagino que periodistas en general y los que se dedican a este área saben perfectamente como qué se dice y qué no se dice. Entonces son como errores bien básicos quizás, ¿cachai? Y ahí es lo que uno se pregunta como, ¿pero por qué? ¿Cómo nos pasa esto? Sí. Es que nos sacaron como sociedad el pizarrón, Diana. Yo encuentro que en términos de lo que vimos en el estallido y todo lo que pasó posteriormente, creo que aquí estamos enfrentados a una situación que es bien compleja desde el punto de vista de los pensamientos, de las creencias, de nuestras certezas más profundas, que quedaron en muchos casos en duda, ¿no? Pero tú te refieres a las certezas del sistema judicial o cómo el gobierno aborda problemas tan graves. Del feminismo, Mira, yo creo que, o sea, las cosas que he pensado, porque claro, no vine un tiempo y desde que no vine fue cuando empezaron estas declaraciones. Es curioso, ¿no? Como que me ausenté, no intencionalmente, pero por supuesto han pasado muchas cosas. Si hubieses estado no habría pasado. Yo creo, ¿eh? No, pero el punto es que, claro, hay temas, son varias cosas. Yo creo que Chile, bueno, en algún lugar lo escribí, Chile es uno de los pocos países que se declara abiertamente feminista, ¿no? O sea, como gobierno feminista. Y eso, por un lado, sonaba muy bien cuando uno tiene un programa, una agenda, como marketing, ¿no? O sea, estoy hablando para cierto grupo, para mi generación, para las mujeres, porque significaba quizás seguridad en una serie de derechos, avances, etcétera. Pero por cierto que siempre está este tema de, bueno, cómo la consideración de víctima, ¿no? Cuando alguien es víctima, con la presunción de inocencia que es del universalismo jurídico. Entonces, ese conflicto siempre estuvo, pero no habíamos estado en la situación de que se evidenciara que un gobierno
¿Cómo hace un gobierno para garantizar que funcionen las instituciones, que es como la fórmula que se dice mucho, y al mismo tiempo hablar de la víctima, ¿no? Es una contradicción permanente. Si uno dice hay presunción de inocencia, las instituciones funcionan, pero la víctima, entonces ya eso es un problema y hay que solucionarlo, o sea, como tomar decisiones claras. ¿Qué significa o qué entendemos por gobierno feminista? Quizás no tiene que ser con un lenguaje de víctimas, sino con otro tipo de abordaje. No sé, que sea desde otro lugar. Eso por un lado. Y por otro lado, el tema también de que ya esto me parece como... Freud dijo una vez, ¿no? Uno es dueño de sus silencios y esclavo de sus palabras. Y eso es bien importante porque significa no solo que lo que yo digo me condena, sino que también yo digo, cada palabra dice mucho de mí, incluso lo que no racionalmente quiero decir. Transmite emociones, transmite miedos. Y yo creo que aquí hay un exceso de verbalización, un exceso de declaraciones, un exceso Paren de hablar. Paren de hablar, paren de declarar sobre todo algo, ¿no? Declaraciones de acá, declaraciones. Todo se declara, todo se expone, y todo desde una especie como de, yo aquí muestro mi corazón sincero. Carta abierta a Juanito, Menganito, Sotanito. Claro. Paren. Y eso ya es como basta, porque de partida a la gente no le interesa, una declaración no cambia mucho la vida de las personas. Es una estilización, es sumamente narciso estar permanentemente declarando cosas en vez de haciendo cosas. Y con esto termino. Entonces hay toda esta cosa como de la farandulización máxima de la política, la politización de la farándula, porque ahora los programas de farándula hablan del gobierno y eso es bien interesante, ¿no? Como, es al revés. O sea, todo es... Y eso que volvieron los programas de farándula, además. Pero ahora los stars son los políticos, los casos policiales. Y personas que en realidad son de farándula y que hablaban de farándula ahora evalúan gobiernos, ¿no? Entonces es bien curioso lo que está pasando. Y los programas políticos hablan de farándula también. Pero por eso, si yo digo esto es lo que naturalmente tenía que pasar, ¿no? Y por último, ni siquiera hemos podido celebrarla, porque para mí fue para celebrar la victoria de el único Rego, Claudio Rego, y hay solamente escándalos y escándalos y escándalos. Y yo creo que podríamos habernos alegrado un poco más de momentos de unidad, de volver a creer, de moderación, y ya estamos con escándalos, ¿no? No duró mucho la ola electoral, como decía yo. Sí. Claro. Yo quería volver a lo primero que dijo Leslie. Uno habla de más. No, hay que hablar poco, hay que hablar por eso poco. no vengo. Claro, hay que hablar poco. No, yo creo que una cosa importante de todo esto que hemos estado viviendo, lo tiramos para la talla porque ya llevamos meses. Hemos pasado de Hermosilla a Mago Valdivia, el caso Monsalve, ahora la señora esta que acosa al presidente, en fin. Te faltó fundaciones, te faltó Katy Barriga, te faltó... todos los alcaldes incluidos, Macaya, o sea, en realidad, ahora que hacemos el listado infinito. Y llevamos un buen rato en esto. Yo creo que lo más interesante y yo creo que sería objeto de un análisis mucho más profundo es la filtración selectiva de los casos, los audios, los videos, los WhatsApp, etcétera. Para volver al tema que nos ponía Leslie, yo creo que eso es preocupante. ¿No hemos enterado algo de Chadwick, de la declaración de Chadwick? Cero, nada. El único que ha declarado y no se ha filtrado nada. ¿Cómo lo logró? Porque se ha filtrado hasta videos de cosas que jamás debemos haber visto, están filtradas en la prensa, pero de Chadwick no está filtrado nada. Y si algún medio lo tiene, no se atreve a filtrarlo. Pero sí se atreven a filtrar las cosas del presidente, sí se atreven a filtrar, cuestiones privadas, en este caso de un futbolista o de la diputada que era novia de un futbolista, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que la Fiscalía, efectivamente, como dice Leslie, tiene una tarea terrible pendiente, ya, entre las muchas tareas que tiene. Que esto hace, de hecho en el caso Convenios, para volver a uno de los casos, una de las querellas es respecto a las filtraciones. Hay una investigación para poder saber qué es lo que ha ido pasando con esto de las filtraciones. Entonces yo creo que eso es un tema que me parece relevante. Lo segundo que decía Diana, que encuentro toda la razón, hay que callarse un poco, hablar un poco menos. No es necesario explicar todo. Yo creo que el presidente tiene ahí un problema.
O sea, esta manía de la gente de contestar por Twitter, de todo, referirse respecto de todos los asuntos, no es necesario. Sí. No es necesario. Nadie lo necesita. Nadie necesita la carta abierta todos los días, una vez a la semana de nuestro querido Walker. O sea, perdón. Barken. Hablándole a alguien públicamente. O sea, no es necesario. No es necesario. O sea, uno puede guardarse su opinión, no todas las opiniones hay que vertirlas y ponerlas en la discusión. No todos los temas deben ser tratados a mi juicio de la misma manera. Y yo creo que ocurrió algo que Diana menciona que me parece relevante, que es que la lógica de los matinales, de todo, se volcó a la farandulización, es muy difícil. Exactamente. decir. De la política y Bien. viceversa. Es decir, la politización de la farándula y a su vez... Y yo creo que eso tiene que ver en gran medida por el escaso, sino muy bajo nivel de nuestro Congreso y de nuestra política, que ha bajado a puntos que personas que venían de la farándula terminan siendo electas y por consiguiente trasladan ciertas lógicas de un lado a otro, y personas que antes se dedicaban a reportear la farándula ahora reportean sesudamente la política, entonces trasladan lógicas de un lado para otro y como que se mezcló todo esto y se volvió... a mi juicio algo que, claro, para una generación que puede resultar muy actual, pero para el resto es como ya... O sea, sí, puedo decir algo justo sobre eso. monótono porque, y agotador. claro, porque uno puede decir en realidad es un efecto positivo de la modernización que personas que, no sé, no son de la clase política. Les preocupa la política. Exacto, que no son Qué de la bueno. clase política, que no son de estas familias de políticos, qué bueno que pueden ingresar, no, eso es como lo bueno. Pero el problema es cuando está como, de nuevo, o sea, el problema que está de fondo es la mediatización y cómo en el fondo la política tiene mucho que ver con la exposición y los medios de comunicación, y por eso las figuras expuestas son las que después son electas, pero no necesariamente por su ideología, sus capacidades Sino digamos, porque de son muy liderazgo. conocidas, Exacto. que es una condición básica hoy día para salir de electo. ganar votos. Exactamente. Agrego un dato que seguramente los auditores van a reconocer a propósito de esta mezcolanza, a mi juicio, de la farándula con las cosas importantes. Vamos a decir que la política es de las cosas más importantes de la vida cotidiana de un país. Es cuando en el reportaje televisivo le ponen La música. música ambiental a un delito o a un relato sobre un delito o a la ocurrencia sobre una noticia. Un gran colega, Sebastián Grey, alega permanentemente en Twitter con respecto a esto. Yo creo que tiene toda la razón. ¿La musicalización de la noticia? Musicalización de la noticia Bienvenido es a nuestro mundo. una dramatización. Es que es la dramatización al final. Exactamente, pero esto es como que si estuviéramos haciendo de cada cosa haciendo un show. Bueno, farándula es escándalo. Es Eso es como el escándalo, origen. ¿cachai? de Entonces, lo que- yo creo que eso da cuenta del Estado en cómo son tratadas las cosas. Y el problema es que son tratadas las cosas así, para volver a la supuesta pauta que nunca cumplimos mucho, pero Perdón, Carmen. que es que o sea, lo único que falta es que musicalicen el mensaje presidencial y cuando esté llorando el presidente entonces pongan música de pena, no sé, o sea... yo creo que- Comunicacionalmente afecta. no, exactamente. Yo creo Porque que- la nota futbolera tiene que llevar rock. A ver, pero Leslie, te quiero hacer una pregunta. Porque nos debatimos en el exceso de información con respecto a los casos judiciales hoy. Pero yo, una vez más enfatizando, Diana, los muchos años que tengo, había un momento en que no había información sobre los casos judiciales. Donde, por ejemplo, del caso Penta, todas las sospechas que en algún momento tuvimos se vienen a refrendar, no sé, un montón de años después. ¿Le podemos mirar el lado positivo a la filtración que nos permite que todos estemos más o menos en igualdad de condiciones para juzgar los casos, no? Chuta, difícil el punto, porque yo creo que por un lado tenéis razón en el tema de que la sociedad debería poder conocer determinadas aristas para entender qué está pasando, pero es que pongamos también sobre la mesa el hecho de que estamos hablando de dos delitos súper distintos. Estás hablando de delito económico, en los que a lo mejor, que además hay un interés público comprometido, creo yo, porque tenían que ver con el financiamiento de la clase política, versus delitos de los que hoy enfrentamos que son de carácter sexual, donde está afectada la intimidad de mujeres, porque en este caso, cierto, las víctimas son todas mujeres, y
y me parece que ese ya solo elemento de que sean tipos penales distintos requieren abordajes distintos. Entonces, yo creo que en este caso la filtración no ayuda en nada, absolutamente en nada, más que, como te digo, promover el morbo en la sociedad. Y segundo, creo que ha generado que el gobierno se equivoque en este punto y salga con 3 o 4 vocerías, no solo de un solo ministerio, sino que de varios ministerios, con relatos más o menos disímiles y de una manera que genera al final más incomodidad que certezas e información clara, que es lo que tú estás planteando. Entonces, yo me quedo como con que ha sido una mala semana en términos comunicacionales para el gobierno.